Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto volver a verles por aquí, por este medio. Esperando se encuentren bien en compañía de los suyos y recibiendo esta palabra, esta enseñanza y que sea de bendición para sus vidas. Bueno, hoy vamos a tocar el punto de los escogidos. Así se llama la clase de hoy. Recordamos que cuando empezamos la clase del llamamiento, que hemos estado tocando todas esas 7 clases, hablamos acerca de que el llamamiento viene de la palabra kaleo, que significa convidado, convocado, invitado. Nos basamos a la escritura ahí en el libro de Mateo 22:14, donde el Señor Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, ahora bien, ahí encontramos, ya hemos desarrollado toda la enseñanza de los llamados, de los caleos, pero vamos a entrar a la segunda parte de ese versículo, los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Vamos a ver todo esto, ¿ok? Para empezar, entonces, la palabra escogido viene del griego igual, eclectos. La palabra eclectos quiere decir elegido, seleccionado, favorecido o favorito. Eso quiere decir la palabra eclectos, la palabra escogidos. Y veamos bien ahí el versículo, como el Señor dice, pocos son los escogidos. No dice que sean muchos. No, muchos son los llamados, eso sí, porque pues Dios a todos ha invitado a participar de su reino, a participar de su ministerio, de la gracia que Él quiere dar, o ya nos ha dado, pero muy pocos van a ser los escogidos. Una vez que ha sido llamado, ahora hay que ejercer ese llamamiento con honor, con dignidad, con ética, con respeto, con responsabilidad, con fidelidad, con amor, con pasión, con deseo. Así debemos desarrollar el ministerio, el llamado que Dios nos ha hecho. Debemos desarrollarlo de esta manera. El llamado es una prueba. Si la pasas, serás ahora un escogido de Dios para avanzar en el nuevo nivel, en la nueva posición, en el nuevo privilegio que Dios te quiere dar, que Dios te quiere poner. Por eso es tan importante que todo lo que hemos visto acerca del llamamiento, hagamos ese llamamiento algo honroso, algo digno, para que Dios pueda recompensarnos. Todo lo que hemos visto en estas clases y mucho más que nos hizo falta es precisamente para hacer unos buenos caleos, es decir, unos buenos llamados y llegar a ser unos buenos eclectos, unos buenos escogidos. Dios nos va a seleccionar, Dios va a sacar de ahí, de todos esos llamados, Dios va a sacar solamente a ciertos para ciertas cosas ya más importantes, para dar un honor, un privilegio, bueno, como lo vamos a estar viendo a lo largo de esta enseñanza. Ahora bien, ¿por qué se tiene que seleccionar? ¿Por qué tiene Dios que hacer esto? De los llamados, seleccionar algunos. Bueno, hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas es porque Dios va a premiar. Dios va a premiar a aquellos que fueron realmente esforzados, que fueron dignos del llamamiento. Y quiero que leamos una escritura ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Fíjense lo que dice, para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. ¿Para qué? Para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Fíjense qué importante es que seamos dignos de ese llamamiento. Que Dios pueda vernos, realmente diga, este es digno de que yo lo escoja. Este es digno de que pase a otro nivel. Porque el ser escogido es un alto honor, es una distinción, es una condecoración, es un ascenso, es algo para lo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Es una gloria nueva. Acuérdense que dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Es decir, que aquellos que han sido llamados y son fieles al llamado van a ser llevados a una nueva gloria, a un nuevo paso, a un nuevo lugar, a una nueva distinción. Eso es muy importante. Entonces es la manera en que como Dios premia a aquel que ha sido fiel a su llamado, es la manera en que Dios va a premiar a los llamados, haciéndolos primero, seleccionándolos para hacerlos unos eclectos, unos escogidos. Por eso la importancia, hermanos, de que todas las enseñanzas que vimos las aprendamos, las llevemos al cabo,
las estemos recordando y practicando también, porque para llegar a este otro paso. Ahora bien, entonces, en primer lugar, porque Dios va a premiar. Dios tiene premios. Dios sería injusto que considerara a todos iguales o que todos fueran lo mismo. Pues no, no podría ser así. Es como, por ejemplo, en las elecciones, cuando va a haber alguna olimpiada, cuando va a haber alguna justa ahí deportiva, se selecciona de todos. A lo mejor, por ejemplo, muchos que les gusta el fútbol, ¿verdad? De todos los futbolistas que hay en este caso acá en México, pues de todos esos futbolistas hay unos muy buenos, hay unos que son mejores que otros y demás, pero de todos esos futbolistas mexicanos se selecciona nada más, creo que a 22. Y esos 22 son los que van a ir a representarnos al Mundial o a las Olimpiadas o a la justa que sea necesaria, ¿no? De clavadistas, de la misma manera, de marchistas, de corredores, de toda esa gente que está, atletas que se están preparando, que están haciendo incluso competencias. De esa gente no van a llevar a todos, van a seleccionar, van a ir sacando a los mejores, van a ir sacando a aquellos que realmente hayan desarrollado, hayan crecido, hayan avanzado en su formación. Por eso de la misma manera es como un premio, el llevarlos a esas justas deportivas es un premio a su labor, a su esfuerzo, a su dedicación. De la misma manera Dios también va a ver en el llamado cómo has sido tú en el llamado y en base a eso Dios te va a sacar de ahí para hacerte un escogido y para llevarte a algo mucho mejor. Entonces, ¿por qué tiene Dios que seleccionar? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? En primer lugar, porque Dios va a premiar. Segundo lugar, que ese es algo muy, muy tremendo, también es porque muchos, desafortunadamente, en el llamado se van a torcer, se van a desviar, se van a corromper. Y eso es algo terrible, ¿no? Porque uno no quisiera que sucediera esto, sobre todo en los siervos, en los ministros que ya ejercen un llamamiento de parte de Dios, pues muchos llegan a torcerse, a desviarse, a salirse del camino, y eso es algo tremendo, porque dice ahí, muchos son los llamados. ¿De qué nos habla muchos? De demasiados, de grandes cantidades, en exceso va a haber llamados, eso, que nadie se preocupe, si bueno, si Dios me llama, gloria a Dios, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Porque yo tengo que, como lo hemos visto, aunque no sea llamado, pero tengo que ser un buen servidor. ¿Por qué? Porque aunque seas un buen servidor, aunque no seas llamado a un ministerio, pero si eres un buen servidor, como lo hemos dicho en estas clases, Dios también te va a sacar y te va a hacer un escogido. Qué tremendo es esto. Entonces, porque muchos realmente habla precisamente de que muchos van a ser en ese caso. Hay dos cosas aquí que son muy importantes. Dice Mateo capítulo 24, verso 24, le voy a dar lectura. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense qué tremendo, porque muchos van a ser engañados, muchos van a ser engañados y precisamente es lo que Dios no quiere, que seamos engañados. ¿Cómo se van a ser engañados? ¿Cómo un profeta, como un apóstol, como un maestro, un pastor, un evangelista puede ser engañado? Bueno, puede ser engañado de muchas formas. Por ejemplo, por medio de las riquezas, de los afanes de este mundo, de los placeres de la vida, de los placeres del mundo. Eso puede provocar en ellos corrupción. ¿Cuántos siervos de Dios se han desviado por la fama, por el dinero, por tantas cosas que a veces viene a la vida del ministro cuando el siervo, el ministro, el, aquel que tiene ese ministerio, no sabe realmente cómo manejar esas cosas, no sabe desarrollarlo, no sabe cómo controlar aún incluso lo que Dios le ha dado, eso le puede servir incluso para su propia perdición. No que sea de perdición el ministerio, no, sino que él mismo se corrompe. Cuando empieza a ser famoso, de repente a lo mejor, como hemos visto en las clases pasadas, cuando el ministro empieza, pues es humilde, sencillo, ¿verdad? Tiene convivencia con la gente y todo, pero empieza a hacerse famoso, empieza a tener dinero, o empieza a tener más gente, y obviamente eso muchas veces los lleva pues a corromperse. Muchos los corrompe el dinero, se hacen millonarios o hasta multimillonarios, ¿no? Cosa que pues no es la enseñanza de Jesús. Ciertamente yo creo en la bendición, creo en la provisión, creo en que Dios te va a bendecir, creo en que Dios te va a proveer, que Dios te va también a dar, ciertamente porque está escrito en la palabra. Pero ¿qué hay de aquellos
siervos que se hacen multimillonarios, que ya tienen dinero, pero ya está de sobra, ¿no? Eso también no es correcto. Yo pienso que todo es como debe de ser, como marca la palabra del Señor, pero desafortunadamente son engañados por eso, por el mundo. El mundo los atrae, empiezan a hacer incluso hasta negocios, empiezan a hacer, no sé, muchas cosas que el mundo los empieza a llamar, los empieza a engañar, los deseos también de este mundo, las riquezas, la fama, tantas cosas que engañan a los siervos hoy día, los placeres y tantas cosas que hacen que el siervo se desvíe su corazón, que su corazón se tuerza, que su corazón se corrompa de todas esas cosas malas y perversas. ¿Por qué? Porque precisamente va a venir el engaño. Y el engaño va primero a trabajarse o a atacar a los siervos, a los ministros. Por eso, mi querido ministro, mi querido pastor, mi querido apóstol, evangelista, ten cuidado con todas estas cosas que muchas veces el mundo nos ofrece, que el mundo nos dice, mira, ahora tienes dinero, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer aquello, puedes hacer allá. No, hay que hacer un lado. Por eso dijo el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay que sacar esas cosas mundanas del corazón, ese deseo de tener riquezas, de ser famoso, de ser grande, de ser más que aquel, más que el otro, más que allá. Eso no tiene nada que ver con realmente el ser llamado. Por eso hay que ser dignos del llamamiento, mis queridos ministros que me están escuchando. Hay que ser dignos, actúa con dignidad en tu llamamiento. Que si hay faltas, hay errores, eso es inevitable, no hablamos de eso. Hablamos de que debes de llevar tu ministerio con dignidad, con esa ética ministerial, con ese respeto al ministerio que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque va a haber engaño. Y yo quiero leer algunas partes ahí de la escritura también, porque precisamente esto hace que se corrompa el corazón del ministro. En primer lugar, entonces, son engañados por el mundo, engañados por Satanás, engañados por las riquezas, engañados por mil cosas. Pero también, segundo punto, cuando ya el ministro es engañado, entonces se hace un engañador. Entonces se hace ya una persona corrupta, una persona que ya entonces va, no solamente ya ahora a ser engañado, sino ahora ya él va a engañar. Qué tremendo está esto, ¿no? Porque bueno, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, le voy a dar lectura. También debes de saber esto, le habla Pablo a Timoteo, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese cómo el apóstol le está diciendo a Timoteo. No le habla de la gente del mundo. Pablo no le está diciendo, mira, la gente del mundo va... No, no, no. Está hablándole para la iglesia. Porque ten cuidado, porque ahí en la iglesia, porque ahí en los ministros, ahí en todos estos que tú estás viendo, va a haber todo ese tipo de personas, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense, qué tremendo, porque entonces ese siervo de Dios, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que en un momento determinado, pues iba bien, en primer lugar lo engañó el mundo, lo engañó el enemigo, dándole a probar las mieles de la riqueza, las mieles del placer, las mieles de la fama, y entonces él después se corrompe y ahora se hace un engañador él. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque a lo mejor en su corazón nunca había habido eso, ni siquiera era su idea, a lo mejor pasar por eso, pero sin embargo ha caído en esa corrupción que no debe de haber precisamente dentro de la iglesia, porque va a haber falsos profetas, dice la palabra. Ahí dice en Mateo capítulo 24, verso 11, dice que va a haber falsos profetas, fíjese que engañarán a muchos, dice, y habrá falsos profetas, y dice ahí, de tal manera que engañarán aun si fuere posible a los escogidos. ¿Qué va a pasar? Va a haber falsos profetas, pero también va a haber falsos apóstoles. Ya lo hemos visto en alguna otra ocasión también, en 2 Corintios 11:13, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense, ¿cuántos apóstoles por allí, hermanos, andarán disfrazados? ¿Cuántos apóstoles? Porque hoy día hay un montón de apostolitis. Hoy día todos son apóstoles. Todos dicen, yo soy el apóstol fulano, el apóstol sutano, el apóstol perengano, el apóstol sután. A ver, ¿cuántos apóstoles habrá falsos?
fraudulentos, dice aquí la palabra. Qué tremenda palabra, ¿no? Porque dice que va a haber falsos profetas, va a haber falsos apóstoles, pero también va a haber falsos maestros, falsos evangelistas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falsos maestros. Y va a haber todo. Falsos apóstoles, va a haber falsos profetas, va a haber falsos evangelistas, va a haber falsos pastores, va a haber falsos maestros. Va a ser un tiempo de mucha falsedad. Eso está tremendo porque hay que tener mucho cuidado precisamente de eso. Entonces, fíjese que la palabra falso viene del latín que es falsistas, así, la palabra latín falsistas, y quiere decir faltos de verdad o autenticidad, mentira, hipocresía. Eso quiere decir la palabra falso, fíjense, la palabra del latín falsistas, que quiere decir falto de verdad o autenticidad, mentira e hipocresía. Eso quiere decir la palabra falso. Qué tremendo es esto, porque imagínense la palabra falsedad, ¿de dónde viene? La raíz de donde viene la palabra, que es una falta de verdad, de autenticidad, una mentira. Qué tremendo, ¿verdad? Una hipocresía. Eso quiere decir la palabra falso. Entonces, ¿de dónde van a ser los falsos? Precisamente pues de la iglesia, ¿verdad? Los falsos ministros, los falsos apóstoles, los falsos maestros, van a empezar a salir de ahí, esa falsedad tan tremenda, el ser un engañador. ¿Cuántos ministros hoy día, hermanos, hay engañadores? Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque hay engañadores. Y esto es muy importante que aprendamos nosotros, porque ahora sí, como se dice en el mundo, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que vemos, hermanos, es verdad. Muchos vemos y decimos, oh, ese grande apóstol, ¿verdad? Ese grande siervo, ese grande hombre de Dios. Pues sí, gloria a Dios, y qué bueno, ¿no? Que sea un hombre grande de Dios, pero ¿será realmente un verdadero hombre de Dios o será un falso ministro, será un falso profeta, será un falso apóstol, será un falso maestro? Tenemos que tener mucho cuidado de todo esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en esa situación de falsedad. Y fíjese, dice que se harán traidores, se harán engañadores, traidores, desleales, infieles, herejes, serán engañados y engañando a la gente también, porque no solamente es que ellos van a engañar, sino también ellos han sido engañados y van a engañar a la demás gente, van a estar engañando, y eso es algo terrible, ¿no? Porque pues precisamente, hermanos, no queremos caer en esa situación. Entonces, por eso es que el Señor nos manda, fíjese ahí en Lucas capítulo 8, verso 14, Lucas 8, 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, esos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué pasa? Como dijo el Señor Jesús, que aquellos que están, ¿verdad? Que caen la palabra, pero dice que los afanes, las riquezas, los placeres de la vida hacen precisamente que esa persona no lleve fruto. Qué importante es entonces, mis queridos y amados, que nosotros podamos disponernos en decir, bueno, yo voy a ser un buen siervo, un buen llamado, un buen caleo y un buen eclectos, ¿verdad? Quiero ser un buen eclectos, un escogido de parte de Dios, porque si no, imagínense en qué vamos a caer, en qué podemos caer aquellos que, por eso hay muchos siervos de Dios que desgraciadamente, desafortunadamente, han caído en esas situaciones, y pues obviamente, pues eso ha traído consecuencias terribles a sus vidas, a sus ministerios, a las iglesias, ¿no? A los hermanos que muchas veces se pastorea o que se están a cargo de ese grupo de personas, también va a traer efectos terribles. Por eso es tan importante tener mucho cuidado de no caer en esto. Hay que ser un buen llamado para después ser un buen escogido, que Dios después el día de mañana te pueda escoger y pueda decir, ok, a ver, hijo, yo te voy a seleccionar, te voy a apartar ahora para ser mi favorito, para que ejerzas ahora
algo diferente, algo nuevo en tu vida, en tu ministerio, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Por eso, mis queridos amados, quiero animarles a que si Dios te ha llamado, ahora esfuérzate a ser un buen llamado, esfuérzate a ser una buena hombre, una buena mujer, para que seas esforzado en tu llamado y Dios pueda usarte de una manera grande y maravillosa. Dios pueda darte, hermano, hermana, esa gracia de parte de Él para que puedas alcanzar el ser ese eclectos, ese escogido, esa escogida para Dios, para el propósito que ella tenga para ti. Es llevarte a otro nivel, es llevarte a otra dimensión. Cuando tú eres fiel en el llamado, Dios te va a llevar ahora a ser un escogido para algo muy diferente, para algo muy hermoso, muy maravilloso. Entonces quiero invitarles a que nos propongamos esta situación, el ser unos buenos llamados. Desarrolla tu ministerio, tu llamamiento de una manera satisfactoria, de una manera digna, para que Dios te pueda el día de mañana recompensar. Bueno, ahora entramos a lo que es la tarea. Bueno, hoy hemos hablado acerca de los escogidos. Entonces, respecto a esto, vamos a ver cuántos escogidos hay en la escritura. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Vamos a ponerles, ¿qué les parece? 3. Díganme 3 personas que fueron llamados y fueron dignos de ese llamamiento, hicieron ese llamamiento, cumplieron ese llamamiento con honor, con dignidad, con respeto, como ya lo hemos visto, pero después Dios los escogió a algo nuevo, a algo diferente, los llevó a una nueva dimensión. ¿Quiénes? Pónganme 3 personajes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, donde quiera. Pónganme 3 personajes que fueron primero unos caleos y luego pasaron a ser unos eclectos. ¿Ok? Y entonces ahí póngamela en su tarea. No se olviden de estármela enviando ya sea por WhatsApp o por Facebook Messenger. Y de igual manera también téngala ahí en su libreta, téngala ahí en sus apuntes, tanto su apunte de esta clase y de todas las clases que hemos visto, como también la tarea. Bueno, sin más por el momento, les envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo también, esperando muchas bendiciones para sus vidas y seguimos en la siguiente clase. Dios les bendiga. Bye, bye.